Capítulo 22. Clarion se sintió vacía, como si alguien le hubiera arrancado la médula de los huesos. El destello de luz de las estrellas, que normalmente percibía con su pecho, se había enfriado como las cenizas de un hogar. Aunque el cansancio la agotaba, aunque su visión se oscurecía, se arrastró hacia Petra. Cuando por fin lo logró, dejó escapar un sollozo ahogado. Las pecas de Petra parecieran desaparecer en la palidez seria de su tez. Sus ojos vagaban tras los párpados cerrados, atormentados por algo que Clarion no podía ver, algo de lo que no podía salvarla. Clarion no podía soportarlo más, no podía soportar más el peso de su fracaso. Quería acurrucarse en la nieve a su lado y rendirse. Quería dormir una eternidad. Sería tan fácil dormir. No supo cuánto tiempo permaneció arrodillada allí antes de oír el crujido de pasos en la nieve a su lado. Clarion inclinó la cabeza y se dirigió hacia el sonido. Milori y Jarrow estaban de pie sobre ella, luciendo miradas gemelas de preocupación. Sintió un frío que ni siquiera la noche más larga y más amarga del invierno podría lograr. Lo sintió hasta el alma. Hizo que su sangre se volviera lenta y sus pensamientos aún más. Todo parecía tan irreal que no podía estar segura de si estaban allí o no. Primero ve a ver a Artemis, murmuró Clarion. Las palabras se le pesaban en la boca. Apenas podía obligar a sus labios a formarlas. Los sanadores se están ocupando de ella, respondió Milori suavemente. Bien, cerró los ojos. Hace mucho frío. A lo lejos se dio cuenta de que Milori le hablaba a Jarrow en voz baja. Solo captó fragmentos. Demasiado pálida. Haz algo. Estaba hablando de ella, pensó Clarion. Se obligó a concentrarse en la respuesta de Jarrow. No puedo hacer nada si no hay ninguna herida que curar. La tensión a la que se ha sometido la sanadora se quedó en silencio. Es grave, Milori. Está completamente agotada. Necesita regresar a las estaciones cálidas de inmediato. Sus sanadores sabrán qué hacer con ella. ¿Me estoy muriendo?, se preguntó. Se sentía tan desconectada de su propio cuerpo que la perspectiva no la asustaba. Ninguna de sus amigas está en condiciones de llevarla, dijo Milori. Yo puedo ir hasta el borde de la primavera. ¿Y si no encuentras hadas cálidas?, preguntó Jarrow, cerrando los puños en los costados. Nuestros exploradores les advirtieron del ataque. No creo que haya nadie esperando en la frontera. Su expresión se ensombreció. A Clarion no le gustó la determinación de su mandíbula ni la resignación de sus hombros. Una sensación incipiente de temor se arremolinó ante ella, mucho peor que cualquier cosa que las pesadillas le habían infligido. Entonces haré lo que debo. Milori, dijo Jarrow en un tono de advertencia. Entiendo el costo. ¿En serio? Clarion captó un destello de dolor que iluminó los ojos de Jarrow y cómo no protestó más cuando Milori se arrodilló junto a Clarion. Pasó un brazo por debajo de ella y la levantó en sus brazos. Hizo una seña a un explorador y silbó para llamar a Noctua. En un instante, la lechuza revoloteó desde su percha. Con la ayuda del explorador, Milori subió a Clarion a la espalda de Noctua y luego subió con ella. La suave calidez de las plumas de Noctua la reconfortó. Mientras surcaban el cielo invernal, la visión de Clarion empezó a desaparecer. Apenas podía distinguir los planos de su rostro, dorados por la luz de la luna, y su cabello, un mechón de nieve blanca contra el cielo estrellado. La tormenta había amainado. Pensó confusamente. Se veía tan hermoso y tan triste. Sintiendo que ella lo miraba, él la vio. La preocupación que se reflejaba en su frente le rompió el corazón. Más que nada, quería alejarlo de él. Pero en ese momento, ella era impotente. No sentía nada más que vacío en su interior. Un estumecimiento desconcertante se había apoderado de todo su cuerpo. Si se dejaba llevar, pensó que podría irse a la deriva. Sonaba muy tentador. Sus párpados estaban increíblemente pesados. A través de la nieve enmarañada en sus pestañas, vio cómo las estrellas se apagaban.
La llamaban por su nombre, Clarion. ¿O era Milori? Clarion, dijo con firmeza, quédate conmigo. Estaba muy cansada, pero si Milori le hubiera pedido que se quedara, bueno, no había nada en este mundo que ella pudiera negarle. Todo lo que estuviera en su poder para darle era suyo. Sus palabras eran arrastradas cuando dijo, háblame. Hubo un momento de silencio antes de que dejara escapar un sonido sin aliento, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. ¿Sabías que vi caer tu estrella? Ante eso, una pequeña chispa de calidez se encendió en ella. Sonrió con ojos llorosos. ¿En serio? ¿En serio? Se obligó a abrir los ojos al percibir la ternura en su voz. Envuelto en un halo de luz celestial, parecía casi de otro mundo. La miró con una desesperación feroz, a partes iguales de adoración y dolor. Eso hizo que un dolor floreciera en su interior, una emoción que no podía nombrar, que burbujeaba en la superficie del estanque turbio de sus pensamientos. En ese momento, no sabía que nos estaba trayendo una nueva reina. Nunca había visto una estrella fugaz antes caer tan rápido, pero capté el momento exacto en que se elevó por el cielo. Recuerdo sentirme tan... Se quedó callado. Su voz se suavizó. Una sonrisa agridulce se dibujó en su rostro. No había sentido esperanza en mucho tiempo, pero la sentí esa noche. Incluso pedí un deseo. Un deseo. Sabía que no se podía compartir los propios deseos, pues tendía a dejarlos sin poder, pero sin duda, si lo había pedido en su propia estrella, podría guardarlo a salvo para él. Como si hubiera percibido el giro de sus pensamientos, respondió: me gustaría que hubiera un futuro diferente para mí en Pixie Hollow, dijo en voz baja, uno en el que no estuviera atado a las pesadillas, en el que tal vez nuestros mundos no estuvieran tan divididos. Un hermoso deseo. Cuando se permitió imaginarlo, su corazón se llenó de anhelo. Él entrelazó sus dedos con los de ella y rozó sus nudillos con los labios. Lo habrá, susurró. Lo prometo. Aunque fuera lo último que hiciera, haría realidad su deseo. Las estrellas brillaban con más fuerza en lo alto. La expresión de Milori se llenó de asombro mientras su luz danzaba sobre la nieve que revoloteaba a su alrededor. Cuando su mirada encontró la de ella de nuevo, no pudo recordar cómo respirar. Qué hermoso ver el momento exacto en que él se enamoró de ella. Tal vez siempre la había amado en algún nivel desde aquella noche en que se permitió volver a tener esperanza, pero con la oscuridad invadiendo, con su mente flotando en algún lugar más allá de ella, no pudo convencerse a sí misma de que no lo había imaginado. Seguramente pensó, algo tan hermoso tenía que ser un sueño. Cuando su visión volvió a ser clara, ya había aterrizado. Clarion estaba acurrucada de costado, todavía segura entre las plumas de Noctua. Le tomó solo un momento darse cuenta de que se habían detenido en la frontera entre el invierno y la primavera, y que Milori ya no estaba a su lado. Con una sacudida luchó por levantarse, apoyándose en un codo, pero con sus fuerzas agotadas se desplomó una vez más. Solo pudo gemir débilmente mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. Desde ese punto de observación no podía ver más que copos de nieve que se reunían en su pelo y giraban perezosamente ante ella. La luz blanca de la luna brillaba en la superficie del río, y allí, a lo largo de sus orillas, profundos rastros de pisadas, superpuestos uno sobre otro. Milori había estado caminando de un lado a otro, pensó. Seguía caminando de un lado a otro. Apareció de nuevo, con dificultad, con una expresión que rayaba en el abatimiento. ¿Qué pasó? A Clarion le dolía la cabeza por el esfuerzo de recordar. Allí, con el frío instalado en su interior, la respuesta se le escapaba. Todo parecía tan lejano, como si se estuviese observando a sí misma desde una gran altura. ¿Qué estás haciendo? Logró preguntar Clarion. Su propia voz sonaba confusa. Milori se sobresaltó, claramente sorprendido de encontrarla despierta. Después de un momento, sus rasgos adoptaron una compostura sombría. Nada.
¿Dónde están tus sanadores? Ella frunció el ceño, luchando por concentrarse. En los campos de Matricaria. ¿Dónde está eso? La desesperación se reflejaba en su voz. La respuesta claramente le importaba. Ella podría aferrarse a la conciencia solo por un poco más. Al borde del verano y el otoño. Milori respiró profundamente para tranquilizarse. Está bien entonces. Ante la resolución de su voz, se le ocurrió, demasiado tarde, por qué le había preguntado. Los recuerdos volvieron a inundarla. El enjambre de pesadillas, una detonación de luz. Milori, decidido a devolverla a las estaciones cálidas, un rayo de urgencia atravesó su delirio. No puede. Si cruzara la frontera, se rompería las alas. Tenía que haber otra manera. Si pudiera encontrar la fuerza para caminar o incluso mantenerse ahorcada sobre Noctua, pero no, apenas podía mover un dedo. Incluso su temblor había cesado, como si su cuerpo hubiera perdido la esperanza de volver a calentarse. Su única oportunidad era su magia. Aunque nunca había logrado teletransportarse, Elvina le había enseñado la teoría detrás de eso. Si podía lograrlo, solo una vez en su vida, tenía que ser ahora. Buscó en lo más profundo de sí misma y sintió como si se raspara las uñas contra el fondo de un pozo seco. Un suave jadeo de dolor se le escapó. No quedaba nada. Así que no había otra opción. Déjame, dijo con voz áspera. Mientras la observaba, su pánico se transformó lentamente en agonía. Ambos sabían que en ese estado era mucho más probable que cayera a que llegara intacta hasta donde estaban los sanadores. Su brillo se ha extinguido casi por completo. Supuso que era así ahora que lo mencionaba. A lo lejos notó su piel cetrina. La noche, sin un resplandor que la hiciera retroceder, se posaba sobre ella como un paño mortuorio. Clarion no sintió el dolor, pero la mirada en sus ojos la desgarró. Completamente indefensa, era como si él estuviera muriendo junto a ella. Había pensado en argumentar algo, pero se le estaba escapando. Era demasiado difícil forzar las palabras a salir, demasiado difícil aferrarse a la conciencia. Cuando cerró los ojos, él dejó escapar un sonido estrangulado. Con un aleteo de sus alas, flotó sobre la espalda de Noctua y la abrazó. Milori, detente. Él no le respondió. Se limitó a tomar las riendas con una mano y hacerlas chasquear, instando a Noctua a que volara una vez más. Ni siquiera se inmutó cuando se elevaron sobre la frontera. Pasar la primavera era como sumergirse en agua caliente. Mientras la inundaba, Clarion quiso sollozar de alivio y horror. Un hada de invierno no tenía protección allí. Por favor. Sus labios formaron la palabra, pero solo salió como un hilo de sonido. ¿La había oído siquiera? Con la cabeza apoyada en su hombro, lo único que podía ver era su mandíbula apretada con determinación y su mirada fija al frente. Su piel pálida ya había comenzado a sonrojarse. El sudor le perlaba las sienes. Apoyada en él como estaba, podía sentir su corazón acelerado. El calor era demasiado para él. Tus alas. Su voz estaba cargada de emoción. ¿Cuándo había empezado a llorar? Había sido tan repentino. Clarion pronunció su nombre como una súplica. Comparadas con tu vida, no significan nada para mí. Siempre haría este trato. Las palabras casi la destrozaron. Las lágrimas resbalaban libremente por sus mejillas, pero no le quedaban fuerzas para enjuagarlas. Apenas podía concentrarse en él. El mundo le daba vueltas, veteado por la renuencia de sus ojos. ¿Por qué? Pixie Hollow te necesita, dijo en voz baja. Como guardián, tengo el deber de defender a Pixie Hollow. Eso significa protegerte. Si tan solo tuviera los medios para discutir con él, lo atacaría con todas sus fuerzas. ¿Cómo podía importarle tan poco su propia seguridad? Pero ella había quedado reducida a prisionera en su propio cuerpo, obligada a observar cómo él se sacrificaba por ella. Era la peor clase de tortura que podía imaginar. Enfádate si quieres, dijo,
pero no puedo perderte. Desdichadamente comprendió que ella haría lo mismo. En qué tontos se han convertido sus corazones. Clarion supo el momento en que encontraron el verano. Debajo de ellos había una marcha de verdes exuberantes y flores doradas, pero su calor suspiró sobre su piel como si le diera una bienvenida. El agua le caía por el cuello mientras la nieve enredada en su cabello se derretía. Lentamente, la sensibilidad regresó a sus extremidades. No lo quería, no cuando sentía que si mil agujas perforaran su piel, que alguna vez estuvo entumecida. Sin embargo, el calor del aire no hizo nada por el frío que sentía en su interior. Su pecho estaba tan oscuro y vacío como el espacio entre las estrellas. La respiración de Milori se volvió entrecortada y se erizaron los pelos que le rodeaban la cara. Para él, aquel era, con diferencia, el lugar más peligroso de Pixie Hollow. Al menos por la noche, solo hacía tibio calor, nada que ver con las sofocantes tardes bajo el sol abrasador. El familiar aroma de la matriarcaria llegó hasta ella. Cuando Clarion volvió su mirada llorosa, vio cada blanco pétalo bañado por la luz de la luna. Nunca antes había parecido tan hermoso ni tan horrible. Ahí está, dijo ella miserablemente. Cuando aterrizaron en el campo, Milori se deslizó por la espalda de Noctua y aterrizó pesadamente, como si apenas pudiera sostener su propio peso. Se acercó a la puerta de la clínica con pasos lentos y tambaleantes. Clarion no podía apartar la mirada de sus alas. Estaban plegadas contra su espalda, pero parecían estar marchitándose. No, pensó, derritiéndose. Goteaban de los extremos como carámbanos en el deshielo de principios de primavera. La sola visión de los carámbanos le revolvía en el estómago con nauseabundas oleadas de culpa. No podía imaginar la determinación que hacía falta para soportar ese tipo de dolor. Llamó a la puerta y su puño cayó débilmente contra ella. En cuestión de momentos, un sanador apareció en el umbral, iluminado por la luz que se filtraba desde el interior. Clarion no podía oír lo que decían desde allí, pero podía imaginar el tono general de su conversación. Observó las emociones que desgarraban al sanador mientras Milori hablaba. La confusión dio paso a la conmoción y luego a la calma sombría nacida de la urgencia. Le hizo un gesto con la cabeza y luego desapareció en el interior de la clínica. Dejó la puerta entreabierta. Una luciérnaga mensajera se arrastró por el hueco y se dirigió hacia el árbol de polvo de hadas. Su vientre parpadeaba con la señal de emergencia. Milori volvió hacia ella. Voy a tener que moverte. Con un suave gruñido de esfuerzo, la bajó de la espalda de Noctua, la levantó en brazos y la llevó a la clínica. Su piel, normalmente tan fría contra la de ella, se sentía febrilmente caliente. Las velas ardían tenuemente, derretidas hasta convertirse en charcos de cera en sus platos poco profundos. El olor relajante de las hierbas curativas perfumaba el aire. Lo único en lo que podía concentrarse era el rítmico goteo, goteo, goteo de sus alas contra las tablas del suelo. «Vuelve aquí», gritó alguien a Milori. Milori atravesó la clínica con paso vacilante. En la oscuridad casi total, Clarion no podía distinguir gran cosa, pero se dio cuenta cuando pasaron bajo la cortina de las suculentas. Las hojas cerosas chocaban entre sí y le rozaban la cara casi con ternura. La llevó a la habitación reservada para las hadas en estado crítico. Aún no parecía del todo real, incluso cuando le acostó entre el catre. Le castañeaban los dientes. Milori se desabrochó el broche que llevaba en el cuello y le puso su capa encima. Pensaba en ella, incluso ahora. «Vete», susurró Clarion. «Por favor». Parecía afligido. «No puedo», se arrodilló junto a su cama. «Todavía no». «Por favor, Milori». Buscó algo, cualquier cosa para convencerlo, pero no encontró nada.
Apenas podía entender los sonidos que salían de su boca. A través de su delirio, podía ver el sudor que cubría su rostro. Podía oír a los sanadores gritándose unos a otros. Clarion solo registró sensaciones fugaces, agua fría en sus labios, destellos de polvo de hadas, el pinchazo de una aguja y el calor que regresaba lentamente, muy lentamente. No sabía si habían pasado minutos, horas o días cuando oyó una voz. ¿Guardián? Elvina pensó. Su tono era cauteloso, pero no se parecía en nada a la hostilidad que le habían lanzado hacía horas. Clarion entreabrió los ojos apenas para mirar fijamente la luz de la vela que se proyectaba sobre el techo. Oscilaba hipnóticamente mientras la llama danzaba sobre la mecha. Qué extraño estar envuelta en una oscuridad tan absoluta. Sus alas eran transparentes como un cristal oscurecido. Solo las más tenues motas de luz de estrellas brillaban en su interior. Necesitaba saber si estaría bien, respondió Milori con voz ronca. Elvina emitió un sonido entre admiración e incredulidad. Debes irte ahora. Regresa invierno, antes de que sea demasiado tarde. Ninguno de los dos habló. Por un momento, Clarion creyó que no había sido más que ficciones de su mente y que ahora se habían desvanecido. Pero entonces Elvina dijo: Gracias. No necesitaba aclararlo. Ella haría lo mismo por mí, dijo Milori. Clarion se esforzó por aferrarse a estas palabras, pero la oscuridad se coló por los rincones de su visión. Lo último que oyó, antes de volver a sumergirse, fue: vale la pena protegerla.